Cuando las oficiales Karen Doyle y Linda Hayes desaparecieron durante una patrulla rutinaria en 1989, su departamento perdió la esperanza. Pero sus familias nunca dejaron de creer que regresarían a casa. Tú mereces respuestas cuando aquellos que sirven y protegen simplemente desaparecen en la oscuridad. Pero, ¿por qué Karen regresó sola después de 5 años desaparecida? ¿Qué terrible calvario soportó en cautiverio? ¿Y qué sacrificio heroico hizo Linda que aún hoy persigue a los investigadores? Porque el testimonio de Karen reveló un lazo de valentía que va mucho más allá de la placa. Algunos misterios nos persiguen porque nos recuerdan lo delgada que es la línea entre la seguridad y el terror. Esta es una de esas historias. Antes de que nos sumerjamos en este escalofriante misterio, déjame saber en los comentarios desde donde estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias de desapariciones. El otoño de 1989 comenzó como cualquier otro para las oficiales Karen Doyle y Linda Hayes. Ambas eran oficiales de patrulla dedicadas, con registros impecables y raíces profundas en su comunidad. Karen, de 28 años, se había unido a la fuerza 3 años antes tras estudiar justicia criminal. Era conocida por sus agudos instintos y su dedicación inquebrantable a proteger a los demás. Linda, de 31 años, era una veterana de 5 años que mentorizaba a oficiales más nuevos con paciencia y sabiduría. Juntas, formaban una sociedad inquebrantable que sus colegas respetaban y en la que confiaban. Pero algo estaba a punto de poner a prueba esa sociedad de una manera que nadie podía imaginar. El 14 de octubre de 1989, las dos oficiales comenzaron su turno de patrulla vespertino a las 6 de la tarde. Su ruta asignada cubría las áreas residenciales más tranquilas en las afueras del pueblo. Estos vecindarios rara vez veían crímenes graves, lo que hacía que fuera una asignación rutinaria que ambas oficiales habían trabajado docenas de veces antes. Sus registros por radio fueron regulares y sin incidentes. Todo parecía normal mientras el sol se ponía y las luces de las calles comenzaban a encenderse en su zona de patrulla. A las 9:47 de la noche, contactaron a la central con una actualización de estado rutinaria. Esas serían las últimas palabras que alguien escucharía de cualquiera de las dos oficiales durante 5 largos años. Cuando las oficiales Doyle y Hayes no respondieron al registro de las 10:30 de la noche, la central inicialmente no se preocupó. Las zonas muertas de radio eran comunes en algunas áreas de su ruta de patrulla. Pero cuando varios intentos de contactarlas la preocupación comenzó a crecer. Un supervisor fue enviado a localizar su coche patrulla y determinar por qué se había perdido la comunicación. La búsqueda que siguió se convertiría en una de las investigaciones de personas desaparecidas más extensas que el departamento había llevado a cabo. Pero lo que encontraron esa noche plantearía más preguntas que respuestas. El coche patrulla fue descubierto a las 11:45 de la noche estacionado en una calle residencial tranquila con el motor aún encendido. El vehículo parecía intacto desde el exterior, pero una inspección más cercana reveló detalles inquietantes. Las pertenencias personales de ambas oficiales todavía estaban dentro, incluyendo sus billeteras y el anillo de compromiso de Karen, que siempre llevaba puesto. La computadora del coche no mostraba registros de llamadas o incidentes después del registro de radio de las 9:47 de la noche. Lo más inquietante de todo, no había señales de lucha ni dentro del vehículo ni en el área circundante. Era como si dos oficiales experimentadas simplemente se hubieran desvanecido en el aire. La respuesta inmediata fue rápida y exhaustiva. En pocas horas, equipos de búsqueda peinaban cada centímetro del vecindario donde se encontró el coche patrulla. Se trajeron perros sabuesos para rastrear cualquier rastro de olor, pero no encontraron nada más allá de la ubicación del vehículo. Las entrevistas puerta a puerta con los residentes revelaron que nadie había visto ni oído nada inusual esa noche. Varios vecinos informaron haber visto el coche patrulla pasar lentamente por el área alrededor de las 9:30 de la noche, pero nadie fue testigo de lo que pasó después. La investigación apenas comenzaba, pero ya se sentía como si estuvieran persiguiendo sombras.
A medida que los días se convirtieron en semanas, la búsqueda se expandió para incluir áreas boscosas, edificios abandonados y cuerpos de agua cercanos. Cientos de voluntarios se unieron a los equipos de búsqueda profesionales, determinados a encontrar respuestas. Cada pista fue seguida, cada informe investigado, sin importar cuán improbable pareciera. La cobertura mediática fue intensa, con las fotografías de ambas oficiales apareciendo en periódicos y transmisiones de televisión. Sus familias hicieron súplicas emocionales por información, ofreciendo recompensas y rogando a cualquiera con conocimiento que se presentara. Pero el silencio era ensordecedor y la esperanza comenzaba a desvanecerse con cada día que pasaba. El detective Michael Torres fue asignado como el investigador principal del caso. Un veterano de 15 años con experiencia en investigaciones complejas de personas desaparecidas, Torres abordó el caso con una determinación metódica. Entrevistó a cada persona que tuvo contacto con las oficiales ese día, revisó sus casos recientes en busca de posibles amenazas y analizó sus rutas de patrulla en busca de patrones. Lo que más le preocupaba era la completa ausencia de evidencia. En su experiencia, las personas no desaparecen sin dejar algún rastro atrás. Torres sentía que había algo más oscuro en juego aquí, algo que aún no podían ver. Los perfiles psicológicos de ambas oficiales no revelaron nada que pudiera explicar su desaparición. Ninguna tenía problemas personales, dificultades financieras o enemigos que los investigadores pudieran identificar. Sus colegas las describieron como confiables, profesionales y completamente dedicadas a sus deberes. Karen estaba comprometida para casarse la próxima primavera, mientras que Linda estaba muy unida a su madre anciana y la visitaba todos los domingos sin falta. Estas no eran oficiales que abandonarían sus responsabilidades o a sus seres queridos voluntariamente, lo que significaba que alguien las había tomado contra su voluntad. Pero, ¿quién y por qué? Pasaron meses sin nuevas pistas y el caso comenzó a enfriarse. El departamento mantenía que ambas oficiales aún se consideraban desaparecidas, no muertas, pero en privado, muchos investigadores habían comenzado a perder la esperanza. Sin embargo, las familias se negaron a rendirse. El prometido de Karen organizaba búsquedas semanales en áreas remotas, mientras que la madre de Linda colocaba volantes de personas desaparecidas por toda la región. Su determinación inspiró a otros a continuar buscando, incluso cuando los recursos oficiales estaban al límite. Pero cuando se acercaba el primer aniversario, incluso los más optimistas comenzaron a preguntarse si alguna vez sabrían la verdad. La investigación dio un giro inesperado cuando un testigo se presentó casi 6 meses después de la desaparición. Un conductor de camión informó haber visto a 2 mujeres con uniformes siendo forzadas a entrar en una camioneta la noche en que las oficiales desaparecieron. El testigo había estado viajando por el área alrededor de las 10 de la noche y notó lo que parecía ser una lucha cerca de algunos árboles. Inicialmente pensó que podría tratarse de un arresto en curso, pero algo en la escena le incomodó. Cuando vio los informes de las oficiales desaparecidas semanas después, se dio cuenta de que lo que había presenciado podría estar conectado. Esta fue la primera pista real que los investigadores habían recibido, pero planteaba nuevas posibilidades aterradoras. La descripción del conductor de la camioneta era detallada, pero lo suficientemente común como para hacer que rastrearla fuera casi imposible. La describió como una camioneta de reparto de color oscuro sin marcas visibles ni placas de matrícula. 3 hombres estaban involucrados en forzar a las mujeres a entrar en el vehículo, pero la distancia y la mala iluminación hacían imposible identificarlos. El testigo se sentía culpable por no detenerse o pedir ayuda de inmediato, pero explicó que la escena ocurrió tan rápido que no estaba seguro de lo que veía hasta que fue demasiado tarde. El detective Torres sabía que esta pista era crucial, pero también significaba que las oficiales probablemente habían sido secuestradas por múltiples sospechosos. La revelación de que las oficiales habían sido secuestradas cambió por completo el enfoque de la investigación. Torres comenzó a investigar redes criminales que podrían atacar a oficiales de la ley.
Examinó arrestos recientes realizados por ambas oficiales, buscando conexiones con el crimen organizado o individuos con rencores contra la policía. El testimonio del conductor sugería que no era un crimen aleatorio, sino una operación planificada que involucraba a múltiples perpetradores con objetivos específicos. Pero cuáles eran esos objetivos y qué les había pasado a Karen y Linda después seguía siendo aterradoramente poco claro. A medida que la investigación se intensificaba, comenzaron a surgir patrones inquietantes. La investigación reveló que otros 3 oficiales de la ley en jurisdicciones vecinas habían desaparecido en circunstancias misteriosas en los últimos 2 años. En cada caso, los oficiales habían desaparecido durante patrullas rutinarias sin dejar rastro. Las similitudes eran demasiado impactantes para ser una coincidencia, sugiriendo un esfuerzo coordinado dirigido a personal de la ley en un área geográfica amplia. Torres se dio cuenta de que podrían estar enfrentándose a algo mucho más siniestro que un simple secuestro. Las familias de ambas oficiales desaparecidas luchaban por mantener la esperanza mientras los meses se convertían en años. El prometido de Karen eventualmente rompió su compromiso, incapaz de lidiar con la incertidumbre y el dolor. La salud de la madre anciana de Linda comenzó a deteriorarse a medida que el estrés de no saber el destino de su hija cobraba su precio. Los grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas se convirtieron en un salvavidas para aquellos que quedaron atrás, proporcionando comprensión y consuelo que otros no podían ofrecer. Pero incluso rodeados de apoyo, las preguntas nunca dejaban de perseguirlos. ¿Estaban Karen y Linda aún vivas en algún lugar, esperando ser rescatadas? Para 1991, el caso había sido oficialmente clasificado como un caso frío, aunque nunca se cerró oficialmente. Torres continuó trabajando en él cuando el tiempo lo permitía, pero los nuevos casos exigían su atención. Las familias organizaban servicios conmemorativos anuales, con la esperanza de mantener los nombres de las oficiales en el ojo público y alentar a cualquiera con información a presentarse. Los medios locales ocasionalmente volvían a la historia en los aniversarios, pero el interés público se había desplazado en gran medida a misterios más recientes. El silencio se prolongaba, aparentemente interminable, hasta que ocurrió algo extraordinario que cambiaría todo. El 15 de marzo de 1994, casi 5 años después de la desaparición de las oficiales, una sala de emergencias de un hospital recibió a una paciente inusual. Una mujer en sus 30 y pocos años fue llevada por paramédicos después de ser encontrada vagando por una carretera, desorientada y sufriendo de desnutrición. No tenía identificación y su apariencia sugería que había estado viviendo en condiciones duras durante un periodo prolongado. Su ropa estaba gastada y sucia. Su cabello había crecido largo y descuidado, y sus ojos tenían una mirada atormentada que el personal médico describiría más tarde como inolvidable. Cuando finalmente habló, dijo algo que sorprendió a todos los presentes. «Mi nombre es Karen Doyle», susurró al médico de guardia. «Soy oficial de policía». El médico inicialmente pensó que podría estar delirando, pero algo en su actitud lo convenció de tomar su afirmación en serio. Contactó al departamento de policía local, que rápidamente verificó que la oficial Karen Doyle había estado desaparecida durante casi 5 años. El detective Torres recibió la llamada en casa y corrió al hospital, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Después de todo este tiempo, una de las oficiales desaparecidas había regresado. Pero, ¿dónde estaba Linda Hayes y qué les había pasado? La condición física de Karen contaba una historia de dificultades y trauma prolongados. Los exámenes médicos revelaron evidencia de desnutrición, lesiones no tratadas y trauma psicológico consistente con el cautiverio. Estaba extremadamente delgada, pesando casi 40 libras menos que cuando desapareció. Las cicatrices en sus muñecas y tobillos sugerían que había sido restringida durante periodos prolongados. Sus manos mostraban signos de trabajo duro y sus pies estaban gravemente dañados por caminar largas distancias sin zapatos adecuados. Pero era su estado emocional lo que más preocupaba al equipo médico que la trataba. Inicialmente, Karen solo podía proporcionar fragmentos de información sobre su calvario.
Habló de estar retenida en un complejo remoto con Linda, describiendo condiciones de vida duras y trabajo forzado. Sus recuerdos parecían fragmentados, probablemente debido al trauma psicológico y al paso del tiempo. El detective Torres organizó que consejeros especializados trabajaran con ella, entendiendo que presionar demasiado rápido por información podría causar más daño. La prioridad era la recuperación de Karen, pero todos querían desesperadamente saber qué le había pasado a Linda. Y más importante aún, ¿estaba Linda aún viva en algún lugar, esperando ser rescatada? A medida que la salud física de Karen mejoraba y comenzaba a confiar en sus consejeros, surgieron más detalles sobre su cautiverio. Describió haber sido retenida en una instalación remota con varias otras personas, todas aparentemente víctimas de la misma organización criminal. Los captores las habían obligado a trabajar en lo que parecía ser operaciones de fabricación de drogas, utilizando sus habilidades y conocimientos para propósitos ilegales. Las condiciones eran duras, con comida mínima, refugio precario y vigilancia constante. Pero la revelación más inquietante de Karen aún estaba por venir. Karen explicó que ella y Linda habían sido separadas después de varios meses en cautiverio. Linda había sido trasladada a una instalación diferente, supuestamente para recibir tratamiento médico después de que se enfermara. Karen nunca volvió a ver a su compañera después de esa separación, a pesar de las repetidas solicitudes a los guardias por información sobre la condición de Linda. La incertidumbre sobre el destino de su compañera había sido casi tan torturante como las dificultades físicas del cautiverio. La voz de Karen se quebraba cuando hablaba de Linda, revelando el profundo vínculo entre las dos oficiales y la culpa que Karen sentía por haber sobrevivido cuando el destino de su compañera seguía siendo desconocido. El avance en el testimonio de Karen llegó cuando comenzó a describir el lugar donde habían sido retenidas. Recordó detalles sobre el paisaje, los edificios y puntos de referencia distintivos que podrían ayudar a los investigadores a localizar la instalación. Sus descripciones pintaban una imagen de una operación bien organizada con múltiples edificios, guardias armados y medidas de seguridad sofisticadas. El complejo estaba ubicado en un área densamente boscosa, accesible solo por caminos montañosos accidentados que serían difíciles de navegar para las autoridades. Armado con esta información, el detective Torres comenzó a organizar una operación de rescate, esperando contra toda esperanza que Linda aún estuviera viva. El testimonio más emotivo de Karen se centró en el carácter de Linda durante su cautiverio. A pesar de sus terribles circunstancias, Linda había permanecido como una fuente de fortaleza y aliento para Karen y las otras víctimas. Había compartido su comida cuando Karen estaba enferma, enfrentado a guardias que se volvían demasiado agresivos y recordado constantemente a todos que eventualmente serían rescatados. El liderazgo de Linda había ayudado a mantener la moral durante los momentos más oscuros de su encarcelamiento. Pero la voz de Karen temblaba cuando reveló la verdadera magnitud del sacrificio de Linda por sus compañeros de cautiverio. Según el testimonio de Karen, Linda había descubierto que los captores planeaban eliminar a algunos de los prisioneros que consideraban problemáticos. El trasfondo en la aplicación de la ley de Linda y sus intentos de organizar resistencia entre los cautivos la habían marcado como una amenaza. Sabiendo que se avecinaba una represión violenta, Linda tomó una decisión que perseguiría a Karen para siempre. Se ofreció voluntaria para una asignación de trabajo peligrosa que la alejaría del complejo principal, esperando desviar la atención de los otros prisioneros. Linda se había sacrificado para proteger a Karen y a los demás. Consciente de las probables consecuencias, Karen describió las últimas palabras de Linda hacia ella antes de que fueran separadas. «Cuida de los demás», había dicho Linda. «Prométeme que sobrevivirás a esto y les contarás a nuestras familias qué nos pasó». Linda había presionado un pequeño pedazo de metal en la mano de Karen, con su número de placa cuidadosamente grabado en un fragmento de aluminio. «Guarda esto a salvo», había susurrado Linda, «para que sepan que nunca dejamos de ser policías, no importa lo que nos hicieran». Karen aún llevaba ese pedazo de metal cuando fue encontrada, aferrándose a él con fuerza como si fuera una cuerda de salvamento.
La operación de búsqueda lanzada basándose en la información de Karen involucró a múltiples agencias y cientos de personas. Helicópteros buscaron áreas montañosas remotas mientras equipos terrestres seguían viejos caminos madereros y senderos de caminata. La operación fue masiva, pero el terreno era desafiante, y las descripciones de la ubicación se basaban en recuerdos traumáticos de años antes. Después de semanas de búsqueda intensiva, los equipos localizaron lo que parecía ser un complejo abandonado que coincidía con las descripciones de Karen. Pero lo que encontraron allí proporcionaría cierre para algunas preguntas mientras habría nuevas y dolorosas. El complejo mostraba evidencia de abandono reciente, como si los ocupantes se hubieran ido rápidamente cuando se dieron cuenta de que las autoridades se acercaban. Los edificios contenían equipos y materiales consistentes con la fabricación de drogas, junto con cuartos improvisados que coincidían con las descripciones de Karen de su prisión. Lo más inquietante eran las restricciones y medidas de seguridad que confirmaban que el sitio había sido utilizado para retener a personas contra su voluntad. Pero no había señales de Linda Hayes ni de ningún otro prisionero actual. La evidencia forense en el complejo proporcionó pistas cruciales para los investigadores. Evidencia de ADN, huellas dactilares y objetos personales dejados atrás ayudaron a identificar a algunos de los criminales involucrados en la operación. La investigación reveló conexiones con una red criminal sofisticada que había estado operando en varios estados durante años. Esta red había estado efectivamente apuntando a oficiales de la ley, utilizando sus conocimientos y habilidades para propósitos criminales mientras eliminaba a aquellos que resultaban demasiado problemáticos para controlar. La magnitud de la conspiración criminal era mayor y más organizada de lo que nadie había imaginado. Entre las evidencias encontradas en el complejo estaban objetos personales pertenecientes a Linda Hayes. Su arma de servicio fue descubierta escondida en uno de los edificios, junto con piezas de su uniforme que estaban rasgadas y ensangrentadas. Lo más desgarrador fue un diario que Linda había mantenido durante su cautiverio, documentando no solo las duras condiciones, sino también su determinación para sobrevivir y su profunda preocupación por el bienestar de Karen. Las entradas del diario pintaban una imagen de una mujer que nunca perdió su coraje ni su compromiso de proteger a los demás, incluso en las circunstancias más oscuras. El diario de Linda reveló la verdadera magnitud de su sacrificio por sus compañeros de cautiverio. Había documentado su creciente conciencia de que los captores la veían como una amenaza debido a su experiencia en la aplicación de la ley y su liderazgo entre los prisioneros. Sus entradas finales describían su decisión de ofrecerse voluntaria para asignaciones de trabajo cada vez más peligrosas, esperando desviar la atención de los otros cautivos que estaban menos equipados para manejar las brutales condiciones. Si alguien tiene que pagar el precio por nuestra resistencia, había escrito, que sea alguien entrenado para enfrentar el peligro. Karen merece volver a casa con su familia. La investigación sobre la red criminal llevó a arrestos en varios estados, pero muchas preguntas seguían sin respuesta. Aunque varias figuras clave fueron arrestadas y acusadas de secuestro, trabajo forzado y tráfico de drogas, otros habían desaparecido cuando el complejo fue abandonado. Lo más frustrante para los investigadores fue que ninguno de los arrestados proporcionó información sobre qué le había pasado a Linda Hayes después de que fue separada de Karen. La pared de silencio que rodeaba el destino de Linda parecía impenetrable, incluso cuando la justicia comenzaba a seguir su curso para algunos de sus captores. La recuperación de Karen fue gradual pero notable. Con asesoramiento y apoyo de su familia y colegas, lentamente reconstruyó su vida y aceptó sus experiencias traumáticas. Eligió no regresar al servicio policial activo, pero se convirtió en una defensora de las personas desaparecidas y las víctimas de la trata de personas. Su testimonio fue crucial para procesar a los responsables de su cautiverio y para crear conciencia sobre las redes criminales que atacan al personal de la ley. Pero Karen cargaba con una culpa de sobreviviente que ningún asesoramiento podía sanar completamente. El impacto del caso se extendió mucho más allá de la investigación inmediata.
Las agencias de la ley implementaron nuevos protocolos de seguridad para los oficiales de patrulla, incluyendo sistemas de comunicación mejorados y requisitos de sistema de compañeros para ciertas asignaciones. Se desarrollaron programas de capacitación para ayudar a los oficiales a reconocer señales de operaciones criminales organizadas dirigidas a la policía. El caso se convirtió en un estudio tanto de la dedicación de los oficiales de policía a sus deberes como de la naturaleza sofisticada de las empresas criminales modernas. La supervivencia y el testimonio de Karen habían evitado que otros oficiales sufrieran el mismo destino. La familia de Linda encontró algo de consuelo al conocer su coraje y sacrificio, pero la falta de cierre respecto a su destino final seguía siendo una fuente de dolor continuo. Su madre anciana falleció 2 años después del regreso de Karen, sin saber exactamente qué le había pasado a su hija. La hermana de Linda estableció un fondo conmemorativo en su honor, proporcionando apoyo para las familias de oficiales de la ley desaparecidos y financiando equipos de seguridad mejorados para los oficiales de patrulla. El memorial aseguró que el sacrificio de Linda no sería olvidado, aunque ella misma permaneciera perdida. El detective Torres continuó investigando la desaparición de Linda incluso después de retirarse de la fuerza policial. Mantuvo contacto con agencias federales, rastreando la red criminal y siguiendo cada pista, por más remota que fuera. Su dedicación a encontrar respuestas sobre el destino de Linda se convirtió en una misión personal que definió sus años de retiro. A menudo decía que la supervivencia de Karen le daba esperanza de que, de alguna manera, Linda también podría haber encontrado una forma de sobrevivir. Pero a medida que pasaban los años sin nuevos desarrollos, incluso Torres comenzó a aceptar que algunas preguntas podrían nunca ser respondidas. El juicio de los criminales capturados proporcionó detalles adicionales sobre la operación, pero aún no había respuestas definitivas sobre el destino de Linda. Varios acusados recibieron sentencias de cadena perpetua por sus roles en la operación de secuestro y tráfico. El testimonio de Karen fue poderoso y convincente, ayudando a asegurar condenas mientras también proporcionaba una voz para todas las víctimas que habían sufrido a manos de esta red criminal. Durante su testimonio, Karen habló directamente sobre el heroísmo de Linda, asegurándose de que el coraje de su compañera quedara registrado oficialmente. Años después de que terminaron los juicios, Karen recibió una carta que proporcionaría una pieza final del rompecabezas. Provenía de otro sobreviviente de la red criminal que había sido retenido en una instalación diferente. La carta describía haber conocido a una mujer que coincidía con la descripción de Linda, alguien que había sido trasladada a su ubicación después de ser herida durante un intento de escape. La mujer había muerto por sus heridas a pesar de los esfuerzos de otros prisioneros por ayudarla, pero había pasado sus últimos días hablando de su compañera Karen y expresando esperanza de que Karen hubiera sobrevivido. Si la carta era precisa, Linda había muerto creyendo que su sacrificio había salvado la vida de su compañera. Karen tomó la difícil decisión de compartir la carta con la familia de Linda, creyendo que merecían saber cuál podría haber sido el destino final de su ser querido. La noticia fue devastadora, pero también trajo una forma de cierre que había estado ausente durante más de una década. La hermana de Linda dijo que, aunque el dolor de la pérdida nunca sanaría por completo, saber que Linda había muerto aún luchando y preocupándose por los demás era consistente con la persona que siempre habían conocido. La carta también confirmó lo que Karen siempre había creído: el sacrificio de Linda había salvado vidas, incluida la suya propia. La ubicación descrita en la carta llevó a una operación de búsqueda final, esta vez enfocada en encontrar los restos de Linda para que pudiera recibir un entierro adecuado. La búsqueda se llevó a cabo con la misma intensidad que la operación de rescate original, pero el paso del tiempo y las duras condiciones montañosas habían borrado la mayoría de los rastros del complejo secundario. A pesar de los esfuerzos extensivos, incluyendo radar de penetración terrestre y perros de búsqueda de cadáveres, los restos de Linda nunca fueron localizados. Sería recordada como una heroína, pero su lugar de descanso final permanecería desconocido. Karen estableció una fundación en el nombre de Linda, dedicada a apoyar a las familias de oficiales de la ley desaparecidos y a mejorar los protocolos de seguridad para los oficiales.
La fundación financió investigaciones sobre organizaciones criminales que atacan a oficiales de policía y proporcionó recursos para departamentos que lidian con casos de personal desaparecido. Karen a menudo hablaba en conferencias de la ley, compartiendo su historia y el sacrificio de Linda como una forma de honrar la memoria de su compañera mientras ayudaba a proteger a otros oficiales. Su trabajo aseguró que el legado de Linda continuaría salvando vidas, tal como Linda había pretendido. El caso llevó a cambios significativos en las prácticas de la ley a nivel nacional. Los oficiales de patrulla ahora usan sistemas avanzados de seguimiento por GPS y botones de pánico que pueden alertar a la central de inmediato si encuentran problemas. Los protocolos de comunicación se mejoraron para reducir las posibilidades de que los oficiales desaparezcan sin notificación inmediata. Los programas de capacitación ahora incluyen instrucción sobre cómo reconocer y responder a amenazas de empresas criminales organizadas. Estos cambios llegaron demasiado tarde para salvar a Linda, pero protegerían a innumerables otros oficiales de destinos similares. En el 15º aniversario de su desaparición, Karen visitó el memorial que había sido erigido en honor de ambas oficiales. El memorial presentaba sus fotografías y una placa que describía su dedicación al servicio público y el sacrificio definitivo de Linda. Karen colocó flores en el memorial y pasó tiempo reflexionando sobre la compañera que le había salvado la vida y la responsabilidad que sentía de honrar la memoria de Linda a través de su trabajo continuo de defensa. El memorial se había convertido en un lugar donde otros oficiales de la ley y miembros de la comunidad venían a recordar el precio del servicio público. A medida que Karen envejecía, a menudo pensaba en el giro del destino que la había traído a casa mientras Linda permanecía perdida para siempre. Se preguntaba si, de haber sido los roles invertidos, Linda habría cargado con la misma culpa de sobreviviente o si habría encontrado una manera de hacer las paces con la aleatoriedad de la supervivencia. Los consejeros de Karen le recordaban que Linda había tomado su decisión libremente, actuando de acuerdo con sus valores y entrenamiento como oficial de policía que había jurado proteger a los demás. El sacrificio de Linda no había sido en vano. Había sido la máxima expresión de su compromiso con ese juramento. La red criminal responsable de su secuestro eventualmente fue desmantelada por completo, con procesamientos que continuaron durante años después del testimonio inicial de Karen. Algunos criminales recibieron sentencias de muerte por sus roles en asesinatos conectados con la operación, mientras que otros enfrentaron prisión perpetua. La investigación reveló que decenas de personas habían sido victimizadas por la red, con Karen siendo una de las pocas que sobrevivió para contar sus historias. La justicia se había cumplido para muchos de los crímenes, pero nunca podría traer de vuelta a Linda ni sanar completamente las heridas dejadas por los años de cautiverio y pérdida. Karen nunca se casó, sintiendo que el trauma de sus experiencias dificultaba formar las relaciones íntimas que el matrimonio requería. Encontró propósito y satisfacción en su trabajo de defensa y en las amistades que formó con otros sobrevivientes de crímenes violentos. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que era posible reconstruir una vida significativa incluso después de experimentar un trauma inimaginable. Pero aquellos más cercanos a ella sabían que una parte de Karen nunca regresó realmente de ese complejo montañoso donde había visto por última vez a su compañera. Los archivos del caso permanecen abiertos técnicamente hablando, aunque la investigación activa cesó hace años. Los sucesores del detective Torres ocasionalmente reciben pistas sobre el destino de Linda, pero ninguna ha llevado a desarrollos significativos nuevos. El caso ha sido destacado en documentales y libros de crímenes reales, manteniendo viva la conciencia pública y la esperanza de que algún día alguien con conocimiento del destino final de Linda pueda presentarse. Karen apoya estos esfuerzos, creyendo que Linda merece ser encontrada y descansar con dignidad. En las noches tranquilas, Karen a veces saca el pequeño pedazo de metal que Linda le dio, el fragmento con el número de placa de Linda grabado en su superficie. Lo considera su posesión más preciada, una conexión tangible con la compañera que le salvó la vida a través de un acto de supremo coraje.
El metal está desgastado ahora por años de manipulación, pero los números aún son claramente visibles, un recordatorio permanente de la dedicación de Linda a su deber y a sus compañeros oficiales. Ese pequeño pedazo de metal representa todo lo que Karen cree sobre los lazos que se forman entre aquellos que sirven y protegen a otros. La comunidad donde ambas oficiales habían trabajado nunca olvidó su sacrificio. Se estableció un fondo de becas en sus nombres, ayudando a los jóvenes a perseguir carreras en la aplicación de la ley y la justicia criminal. La ceremonia anual de premios policiales incluye presentaciones de la Medalla al Valor Doyle Hayes, reconociendo a los oficiales que demuestran una valentía excepcional al proteger a sus compañeros y al público. Estos tributos aseguran que las nuevas generaciones de oficiales aprendan sobre el sacrificio definitivo que hizo Linda y el coraje que Karen mostró al sobrevivir para contar su historia. Su legado vive en cada oficial que se compromete a proteger a los demás, incluso a costa de su propia seguridad. Hoy, más de 3 décadas después de esa noche de octubre en que 2 oficiales desaparecieron en la oscuridad, las preguntas aún persisten sobre el destino final de Linda Hayes. Karen continúa su trabajo de defensa, ahora en sus 60, pero aún impulsada por la promesa que le hizo a su compañera en ese complejo montañoso. Habla a menudo sobre el vínculo entre los oficiales de policía, describiéndolo como algo que trasciende la supervivencia individual y abarca un compromiso con algo más grande que uno mismo. Y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo está tranquilo y en calma, Karen se pregunta si Linda de alguna manera sabe que su sacrificio no fue en vano, que no solo salvó la vida de Karen, sino también la de innumerables otros a través de los cambios que inspiró. Quizás el mayor misterio no es qué le pasó a Linda Hayes, sino cómo el coraje de una persona frente a la oscuridad última puede seguir iluminando el mundo décadas después de su acto final de heroísmo. Historias como estas nos recuerdan por qué los casos de personas desaparecidas y las investigaciones de casos fríos nos cautivan tan profundamente. Cuando las personas desaparecen sin dejar rastro, dejando a las familias buscando respuestas, nos sentimos atraídos por estos misterios de la vida real que desafían nuestra comprensión de la desaparición y la supervivencia. Los documentales de crímenes reales y las historias de misterios sin resolver revelan cómo las investigaciones de personas desaparecidas pueden extenderse por décadas, con algunas personas desaparecidas encontradas después de años mientras que otras permanecen desaparecidas y nunca encontradas. Estas historias reales y llenas de suspense de desapariciones misteriosas nos muestran que incluso en nuestro mundo moderno, aún ocurren desapariciones inexplicables bajo circunstancias misteriosas. Ya sean casos famosos de personas desaparecidas o archivos de casos fríos menos conocidos, cada misterio de desaparición nos enseña sobre la resiliencia humana, los lazos que nos conectan y hasta dónde llegarán las personas para proteger a aquellos que aman. Las historias de crímenes reales más convincentes no son solo sobre el crimen en sí. Son sobre las familias que nunca dejan de buscar y los investigadores que se niegan a dejar que estos casos permanezcan sin resolver para siempre.